Hola, soy Isabel Menéndez y esto es Te cuento un cuento. Y el cuento que he elegido hoy día para contarles se llama El árbol de la escuela, un cuento escrito por Antonio Sandoval e ilustrado por Emilio Urberuaga para la editorial Calandraca. Aquí abajo pueden encontrar la dirección web de la editorial y los nombres de las librerías donde pueden adquirir este libro para que puedan agrandar sus bibliotecas y así tener muchísimos cuentos que leer y disfrutar. Recuerden que me pueden dejar un like, suscribirse a mi canal y compartir esta historia con todas las niñas, niños y familias que quieran. Bueno, ¿están listos? ¿Sí? Pónganse cómodos que aquí comienzo. El árbol de la escuela. En el patio de la escuela había un árbol, solo uno. A Pedro le gustaba correr cerca de aquel árbol durante los recreos. Cuando pasaba a su lado, lo miraba de reojo para no chocar con él. Un día se detuvo y se fijó en su aspecto. Era delgaducho con ramas finas como de alambre y tenía unas pocas hojas secas. Pedro se acercó y acarició su tronco. De repente al árbol le brotó una hoja. La profesora le advirtió que no debía tocarlo. Le explicó que podía estropearse. Pero desde aquel momento, Pedro no pudo dejar de pensar en el árbol. Dos días después lo regó y al árbol le salieron varias hojas más. 3 días después lo abrazó y al árbol le brotó una rama nueva. La profesora regañó a Pedro. Le explicó que aquel árbol llevaba mucho tiempo viviendo allí, tranquilo, sin que nadie lo molestara, y que era mejor que siguiera siendo así. Por la tarde, alguien puso una valla redonda y metálica alrededor del árbol con la intención de protegerlo. A la semana siguiente, Pedro trepó a las ramas más altas y la profesora tuvo que subirse a una escalera para ayudarle a bajar, porque el árbol había crecido mucho. Después, Pedro explicó a sus compañeros que aquel árbol necesitaba mucho cariño para crecer. Así que Marta plantó una flor junto al árbol para que no se sintiera tan solo. Luis colgó de una de sus ramas una casita de pájaros para que los petirrojos lo alegraran con sus trinos. Sofía le leyó un poema que había escrito especialmente para él. Todos aplaudieron cuando terminó de leerlo y la profesora también. Aquella tarde, la profesora quitó la valla y colgó un columpio de la rama más fuerte para que el árbol pudiese jugar aún más con las niñas y niños.
Días después, unos científicos llamados botánicos vinieron a ver el árbol. Les asombró que hubiese crecido tanto en tan poco tiempo. Al acabar sus comprobaciones, dijeron que aquel era un ejemplar único en el mundo y que debían cuidarlo muchísimo. Pedro y sus amigos construyeron una gran cabaña entre sus ramas. Entonces, a la profesora se le ocurrió que aquella cabaña era un lugar estupendo para leer. Así que trasladaron hasta allí la biblioteca. Una mañana, Pedro descubrió que al árbol le había crecido una especie de pequeña pelota en una rama. ¿Qué sería? Cuando aquella cosa se desprendió, los botánicos volvieron para estudiarla. Les explicaron que era una semilla. Si la plantaba, de ella crecería un árbol nuevo. Hubo una asamblea en la escuela para decidir qué hacer con la semilla. Y entre todos acordaron que lo mejor sería enviarla a otro colegio que no tuviera árboles. La cartera se la llevó dentro de una caja llena de algodón. Cuando el paquete llegó al otro colegio, el director plantó la semilla y puso junto a ella una señal de aviso para que nadie la pise. La semilla germinó y un nuevo arbolito empezó a crecer. Pero era tan pequeño que durante mucho tiempo nadie le hizo caso. Hasta que un día una niña se fijó en él. Era delgaducho con ramas finas como de alambre. Se acercó y decidió acariciarlo. Y colorado, colorín, el cuento El árbol de la escuela llegó a su fin. Espero que hayan disfrutado mucho esta historia, El árbol de la escuela, un cuento escrito por Antonio Sandoval e ilustrado por Emilio Urberruaga para la editorial Calandraca. Aquí abajo pueden encontrar la dirección web de la editorial y los nombres de las librerías donde pueden adquirir este libro para que puedan agrandar sus bibliotecas y así tener muchísimos cuentos que leer y disfrutar. Recuerden que si les gustó el cuento le pueden dar like, suscribirse a mi canal y compartir esta historia con todas las niñas, niños y familias que quieran. Cada lunes estaré subiendo un nuevo cuento y si quieren comunicarse conmigo lo pueden hacer a través de estas direcciones. Bueno, nos vemos y nos escuchamos en otro cuento. ¡Chao!